Reciban todos un cordial saludo en el nombre nuevo y eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y sean todos bienvenidos a este su programa, Palabras Fieles y Verdaderas. La obra más grande que realizó el Señor Jesucristo en su venida fue morir en la cruz del Calvario y con su muerte reconciliar nuevamente al hombre con Dios. Pero se sabe muy poco de lo que el Señor hizo durante el tiempo en que su cuerpo permaneció en el sepulcro y las obras que hizo en su cuerpo espiritual. En esta ocasión, escucharemos la primera parte de la conferencia titulada Jesucristo predicando a los espíritus encarcelados, donde el reverendo William Soto Santiago nos estará mostrando por la palabra de Dios qué sucede cuando una persona muere, hacia dónde va su espíritu y qué hizo el Señor Jesucristo en favor del programa divino en esas horas previas a su resurrección. Estemos atentos a esta conferencia y Dios nos bendiga grandemente. Para esta ocasión leemos en San Mateo capítulo 27, versos 57 al 66, dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvía en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después, desde rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Nuestro tema es Jesucristo predicando a los espíritus encarcelados. Algunas personas piensan que después que muere la persona o el cuerpo físico, ahí terminó la vida para la persona, porque ignoran que el ser humano es alma, espíritu y cuerpo, y que lo que en realidad es la persona es alma viviente. El espíritu de la persona es un cuerpo de otra dimensión, y el cuerpo físico es un cuerpo, una casa terrenal de esta dimensión terrenal. Y cuando muere la persona, lo que murió fue el cuerpo físico, la casa terrenal, y sigue viviendo en el cuerpo espiritual, que es el espíritu de la persona, un cuerpo parecido al cuerpo físico que tiene la persona. También es conocido en medio del cristianismo que los cristianos tienen un ángel. Ese ángel es ese cuerpo angelical o espiritual que tienen los creyentes en Cristo, los cristianos, y cuando mueren siguen viviendo en ese cuerpo angelical en el paraíso, que es la sexta dimensión
la dimensión de los ángeles de Dios. Y por eso es que también cuando murió Abraham, Isaac, Jacob y así por el estilo, dice la Escritura que fueron reunidos a su pueblo, mueren y están reunidos a su pueblo. Antes de la muerte de Cristo, iban al lugar llamado el seno de Abraham, del cual Cristo, hablando en aquella parábola del hombre rico y Lázaro el mendigo, dice que murió el hombre rico y fue a un lugar donde él no deseaba ir, o sea, al infierno. Él sabía, conocía de las cosas de Dios, pero dedicó su vida a las fiestas, a una vida que no era la correcta, aunque tenía conocimiento de la Escritura, y allá en el infierno dice Cristo que él decía que tenía sed, y en esos días también murió Lázaro el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso de ese tiempo. Porque los creyentes en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob son llevados por los ángeles de Dios cuando mueren, son llevados al paraíso correspondiente al tiempo y a la dispensación en que están viviendo. Antes de la muerte de Cristo, el seno de Abraham quedaba abajo, es otra dimensión, y digamos que era cerca del área más caliente de la tierra, centro de la tierra, digamos, y el hombre rico miró hacia donde estaba Abraham, el padre de la fe, y ve a Lázaro allá. Había una separación de un precipicio y le dice a Abraham, padre Abraham, así es que era un descendiente de Abraham. Según la carne, reconocía a Abraham como el padre de la fe, descendiente de Abraham, este hombre rico. Le dice, manda a Lázaro con su dedo mojado en agua para que lo coloque sobre mi lengua, porque dice que estaba atormentado allá y tenía sed. Y Abraham le dice que los que están allí en el paraíso o siendo de Abraham no podían pasar al otro lado, y los que estaban en el otro lado, en el infierno, no podían pasar al seno de Abraham, porque a donde va a ir la persona ya está determinado mientras vive en la tierra. La persona escogió el lugar para donde va, estando aquí en la tierra. Hay personas que quieren ir al cielo, al paraíso,
pero no han escogido a Cristo como Salvador y por consiguiente no pueden ir al paraíso por esa causa. Y ahora el hombre rico, sabiendo que ya no tenía remedio a su situación, entonces se recordó de sus hermanos. Le dije: Padre Abraham, envía a Lázaro a la tierra de nuevo, o sea que resucite, para que le hable a mis hermanos y les diga lo terrible que es este lugar, para que busquen a Dios, para que no tengan que venir a este lugar ellos también. Abraham les dice: si se levanta de entre los muertos alguna persona, o sea Lázaro, iba y les predica, no van a creer. A Moisés y a los profetas tienen. O sea que crean a Moisés y a los profetas de lo que está escrito, a la palabra de Dios. Aún si se levanta alguno de entre los muertos, no van a creer. Y ahora, ¿dónde fue Cristo cuando murió? ¿A dónde fue? Y con su cuerpo espiritual, su cuerpo angelical. Porque a algún lugar tiene que ir la persona cuando muere su cuerpo físico. El pecador va al infierno. Y para decirlo más suave, va a la quinta dimensión, a otra dimensión donde están viviendo todos aquellos que no han buscado a Dios y no han recibido a Cristo como Salvador bajo el nuevo pacto desde el día de Pentecostés hacia acá. Al mismo lugar donde iban en tiempos antiguos, digamos al mismo lugar donde fue el hombre rico. Y Cristo, ¿a dónde fue? ¿Cuándo murió? ¿Iría al cielo o iría al infierno? Vamos a preguntar al apóstol Pedro a través de su primera carta de San Pedro, capítulo 3, verso 18 en adelante, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿A dónde fue en ese espíritu Jesucristo cuando murió? Dice San Pedro, que fue y predicó a los espíritus encarcelados, que fueron desobedientes en el tiempo de Noé. Todas aquellas personas que murieron en el tiempo de Noé por el diluvio, y los que habían muerto antes del diluvio y que no servían a Dios y que fueron desobedientes a la predicación de Noé, murieron y fueron en ese espíritu a la quinta dimensión, que es el infierno. Y Jesucristo fue allá al infierno y les predicó
¿Y por qué Jesucristo tuvo que ir al infierno? Porque Él, siendo inmortal, se hizo mortal a causa de que tomó Él nuestros pecados. Al tomar nuestros pecados, se hizo pecado por nosotros, y al tener los pecados de todos los seres humanos, y sobre todo los que lo recibirían como Salvador, entonces murió como pecador con los pecados, no suyos, sino de los seres humanos. Y por consiguiente, tenía que ir al infierno, donde les tocaba ir a todos los que lo han estado recibiendo como único y suficiente Salvador. Ahora ya esto estaba profetizado en Isaías capítulo 53, verso 6, donde dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Y San Pedro nos dice que se hizo pecado por nosotros. Así es que Él tuvo que ir donde estaban los espíritus de los que fueron desobedientes en el tiempo de Noé, o sea, a la región de los perdidos y en la quinta dimensión, llamado el infierno. Esa fue su tercera etapa de su ministerio, predicarle a personas que no podían ser salvas. Por lo tanto, les predicó no para salvación, sino que fue un testimonio. Les predicó para testimonio, dándoles a conocer que Noé fue su mensajero y ellos no creyeron el mensaje de Noé. Y ahora tenemos a Jesucristo luego de morir, yendo al infierno, a la quinta dimensión, a la región de los perdidos, el lugar donde están los que no pueden ser salvos, porque ya el tiempo para escuchar la predicación para salvación se les terminó. Cristo quitó las llaves del infierno y de la muerte al diablo allá en el infierno o quinta dimensión.
Por eso en Apocalipsis capítulo 1, verso 18 dice Cristo que Él tiene las llaves dice capítulo 1, verso 18 de Apocalipsis 17 del 18, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. A Pedro le había dado las llaves del reino de los cielos, pero ahora encontramos que Cristo le quitó las llaves del infierno y del Hades, de la muerte y del Hades, al diablo allá, cuando tuvo que ir al infierno y predicarle a las almas y espíritus que estaban allá encarcelados, hasta que sean llamados a juicio, permanecerán allá encarcelados. Porque habrá una resurrección general, la segunda resurrección para el juicio final. Y por cuanto Cristo tiene las llaves del Hades y de la muerte, Cristo producirá esa resurrección. Y ahora Cristo allí en el infierno tuvo la victoria, quitando las llaves al diablo, las llaves de la muerte y del Hades. Y luego pasó al seno de Abraham para estar unos minutos con ellos y luego resucitarlos y Cristo resucitar, y con Él todos los que estaban allá en el seno de Abraham, que eran creyentes en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y fueron fieles a Dios. ¿Y qué tiene que ver esta ida de Cristo al infierno? ¿Y qué beneficio ha traído para nosotros? Es que Él llevó nuestros pecados y los remitió al diablo, que es el originador del pecado. Porque con la sangre de Cristo el pecado es desintegrado y regresa a su origen, como una mancha en alguna prenda de vestir o en alguna tela o en algún lugar con un blanqueador, cloro o el que sea, desaparece y usted no sabe hacia dónde se fue. Se fue a lo que era antes de ser esa tinta o esa mancha, a lo que era antes, que no se veía. Se fue a lo que era antes, a su origen, de donde vino esa mancha o esa tinta. Ahí regresa a través de la química del blanqueador y a través de la química de la sangre de Cristo. El pecado es desintegrado y regresa al diablo, que es el originador. Y eso fue lo que Cristo hizo, regresando al diablo los pecados del ser humano. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por consiguiente, tenía que morir para poder hacer esa obra de quitar el pecado del mundo. Estábamos en un tiempo paralelo al tiempo
de Juan el Bautista y de Jesús. Estamos en ese tiempo paralelo desde los días de Reverendo William Branham hasta nuestro tiempo. Algo grande se prepara Dios para hacer y algo grande se prepara Dios para revelarle a su iglesia. Porque el séptimo sello va a ser revelado a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan que allá cuando Cristo estuvo en el infierno predicando las almas o espíritus encarcelados, luego pasó al paraíso para traerlos en la resurrección? La tercera etapa está ligada también a la resurrección de los creyentes en Cristo. Por lo tanto, estemos apercibidos y preparados para el evento más grande que ha sido prometido en las Escrituras: la venida del Señor, la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los vivos. Y todo eso sucederá bajo lo que el reverendo William Branham llamó la tercera etapa. Y para ese tiempo vendrá una apertura fuerte y persecución también, pero lo fuerte vendrá después en la gran tribulación y no van a estar aquí. Los escogidos de Dios van a ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Solamente nos toca la apertura, pero vamos a estar aquí en la tierra viendo el cumplimiento de la visión de la carpa y lo que estará sucediendo en el cumplimiento de la visión de la carpa bajo la tercera etapa, que es la etapa de la espada en la mano, la palabra creadora de Dios. Todo eso es paralelo a lo que sucedió cuando Cristo murió y descendió al infierno. Y mientras su cuerpo estaba en la tumba, vean todo lo que él estaba haciendo. Continuó su ministerio, pero con los que no podían ser salvos. Y después pasó al paraíso, donde estaban los que habían recibido salvación, los que estaban esperando su venida allá en el paraíso. Así es que todo aquello viene a repetirse en la forma que corresponde a este tiempo final. Jesucristo predicando a los espíritus encarcelados. Qué importante poder conocer estas cosas y recibir los beneficios de la obra del Señor. Quien desee más información puede comunicarse con nosotros a los números telefónicos que aparecieron en pantalla, seguirnos en Facebook y visitar nuestra página web www.carpa.com. Que las bendiciones del Eterno se materialicen en nuestras vidas y continuaremos con este mismo tema la próxima semana. Que el Eterno les bendiga poderosamente.